Tardes a todos los que están aquí pues escuchando y viendo. Continuamos con la última parte de este workshop. Tendremos dos ponencias en estas horas de la tarde. Primero pues aquí les presento a Jonathan Barrios Martínez de la Universidad do Minho en Portugal, quien nos hablará de exploración de propiedades topológicas de series temporales generadas por sistemas dinámicos. Bueno, profe o Jonathan, muchas gracias aquí por ser partícipe de este evento y la pantalla es toda suya. Vale, muchas gracias. ¿Me confirmas, porfa, si están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, estamos bien. Okay. Vale, entonces voy aquí a presentar. Y bueno, creo que aquí estaba escribiendo. Por eso me preguntaba dónde iba a ser. Ok, listo. Ahora pasamos a esa parte. Bueno, entonces voy aquí a empezar mi charla. Soy Jonathan Barrios Martínez, formado en física en la Universidad del Atlántico. Hice pregrado en física, maestría en física. Y ahorita me encuentro aquí adelantando mis estudios doctorales en matemáticas aplicadas en la Universidad de Minho, aquí en Portugal. Esta charla que les traigo es digamos que una charla exploratoria, como lo dice el nombre. Estoy entrando en lo que es la propiedades topológicas o lo que más aplicado llamamos al análisis topológico de los datos. Mi trabajo está orientado más hacia el análisis, hacia la ciencia de datos. Hago parte de estadística, parte de machine learning, y digamos que es la parte matemática, la parte formal. Es un doctorado en matemática aplicada y pues tiene que tener una componente aplicada y una componente formal. Y mi trabajo dentro de todo tiene tres subdivisiones, una parte estadística, una parte matemática y una parte de aplicación computacional. Y pues aquí les traigo parte de lo que es la aplicación formal de mi trabajo. No siendo tan formal, pero sí mostrando lo que es el formalismo de lo que se utiliza. Entonces la charla la llamé Exploración de propiedades topológicas de series temporadas generadas por sistemas dinámicos. He dividido la charla en tres partes. Una primera parte que es una breve introducción de lo que son los análisis de datos topológicos, pues para entender a qué nos referimos cuando hablamos de análisis de datos topológicos. Luego voy a tocar unos background, unas investigaciones realizadas, tocar unos artículos de la interacción entre sistemas dinámicos y el análisis de datos topológicos. Y finalmente, pues hablaré un poco de en qué lo estoy aplicando. Yo estoy aplicándolo en datos reales aplicados en análisis de la marcha. En este caso, para pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Y pues extraemos la serie temporal a partir de la dinámica de la marcha. Bueno, en español marcha es, en portugués dinámica de caminar. Son datos reales extraídos y a partir de ahí empezamos a estudiar las enfermedades de los pacientes. Entonces, ahí hablaré un poco más al final. Entonces, en la primera parte, que es la parte introductoria y lo que es el análisis topológico, aquí me voy a permitir colocar este vasto texto porque quiero como que globalizarlo para ahí sí adelantarnos, y voy a leerlo pausadamente y haré unos comentarios sobre esto. ¿Qué es el TDA? TDA es el análisis de datos topológicos, pues TDA viene de sus siglas en inglés, Topological Data Analysis. Está conformado por técnicas topológicas para analizar la geometría de un conjunto de datos. Datos provenientes de distintas áreas como la biología, la química, la medicina y la física. A partir de una muestra de puntos de un espacio topológico cuya estructura es desconocida, el objetivo es inferir propiedades geométricas del espacio al cual pertenecen los puntos, en este caso los datos. Uno de los métodos más desarrollados en análisis de datos topológicos es la homología persistente, que reconstruye la homología del espacio subyacente a partir de una nube de puntos. En particular, recupera las propiedades topológicas como componentes conectas y ciclos. Ahora,
En términos gráficos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que una data, un grupo, unos datos. A partir de esos datos construimos una forma, un shape, el shape de los datos, la forma de los datos, y extraemos las características topológicas. Características topológicas que nos van a servir para analizarlos, ya sea a un nivel formal de algebraico, de la topología algebraica, a un nivel estadístico o un nivel computacional. El análisis de datos topológicos no es más, es un reciente y un campo reciente y creciente, realmente está creciendo mucho ahorita en los últimos años, proveniente de un conjunto de nuevas herramientas topológicas y geométricas para poder inferir sobre las propiedades, las características relevantes de un conjunto de datos complejos. Propone nuevas teorías matemáticas fundamentadas en herramientas computacionales que tienen una perfecta permeabilidad para el análisis de datos y para el aprendizaje con técnicas estadísticas, lo que comúnmente se llama Machine Learning. Entonces, veamos formalmente ciertos aspectos del análisis de datos topológicos. Podemos definir un conjunto S de elementos x1, x2 hasta xn, y que puede ser llamado como la nube de puntos. Esa nube de puntos es una muestra de un espacio topológico, en este caso, un espacio X, y el objetivo es reconstruir la topología subyacente a ese espacio. En este caso, a nivel más gráfico, tenemos una nube de puntos original, tenemos aquí los datos asociados a una captura de la mano. Entonces es una imagen puede ser una imagen por ultrasonido, una imagen por radiación, de que me permite tomar una serie de puntos que realmente lo que toma es cuando se hace una radiación, una imagen por ultrasonido, lo que tenemos es una nube de radiación bombardeando la zona, y a partir de esas pequeñas resonancias que se forman vamos a reconstruir una imagen. Entonces, aquí tenemos una nube de puntos. Esta nube de puntos yo la puedo filtrar los valores y puedo formar regiones. En este caso tomamos unas pinturas, tomo azul, verde, amarillo, naranja, rojo, y esa parte yo la puedo clusterizar, o lo que se llama clusterizar en esta área, que es agrupar. Esta parte de agrupar, yo puedo formar mi grafo, un grafo que matemáticamente yo puedo estudiar a partir de la reconstrucción que tuve de los datos originales. En este caso yo puedo extraer a partir de mis datos una forma definida que me va a permitir sacar unas propiedades topológicas y a partir de ello hacer un análisis o un estudio. ¿Cuál es un método de reconstrucción común? Con el método de reconstrucción tenemos un simplex de la topología. Sabemos que un simplex 0 es un punto, un simplex 1 es la conexión de dos puntos con una línea, un simplex 2 y un simplex 3. Aclarando que un simplex es cuando tenemos conjuntos geométricos formados, grafos formados, sin que se intersecten entre ellos. Y a partir de los simples tenemos a los complejos simpleciales. Entonces vamos a definir qué es un complejo simplexial, sea X un espacio topológico y U el conjunto de todos los cobertores de este espacio topológico. Tenemos un nervio de un complejo simplicial cuando tenemos un vértice entre cada uno de los elementos del cobertor, tenemos un simplex para cada intersección de los elementos, es decir, que para cada grupo yo voy a generar un punto, un simplex ceros, y voy a tener unos nervios conectores entre ellos. Voy a tener, dependiendo de los clústeres o de los puntos que tengas en mi nube de datos, voy a tener unos diferentes grafos formados por mis puntos. Existe un teorema para definir si realmente tengo un cover bueno, un cover malo, una figura formada de acuerdo a un simple o un simple de 2 dimensiones, o un simple realmente formado por 3 dimensiones. Tenemos que, para un espacio topológico, el conjunto de todos los buenos cobertores de este conjunto son homotópicamente equivalentes,
Entonces aquí tenemos que verificar la homotopía del espacio, del conjunto del simple formados, y pues ya ahí es donde entramos a la parte formal y vamos entrando a nivel computacional, cómo vamos garantizando que estamos correctamente afrontando el problema. Porque podemos tener diferentes formas dependiendo en lo que comúnmente se llama estadística como falsos positivos, que son datos que me muestran una tendencia, pero realmente no pertenecen a esa tendencia. Y pues ya aquí con técnicas estadísticas y matemáticas, pues vamos sacando esos errores. Espérate, Jonathan, disculpa una pregunta ahí. Diga. X es homotópicamente equivalente a N de U. ¿Qué es NU? De parte de los nervios, estamos formando Ya. los nervios entre cada uno del conjunto de los cobertores, de todos los conjuntos que conforman el espacio topológico. Ya. Entonces, bueno, entonces vamos aquí ya entrando un poco a lo que es el algoritmo, o lo que es la parte que se aplica, que es la persistencia homología. Tenemos una nube de puntos que supone que tiene una métrica definida. En este caso, nosotros definimos una métrica a partir de las distancias donde vamos a empezar a reconstruir el punto, una nube de puntos. Los datos son puntos, realmente se pueden, geométricamente los datos son puntos. Y aquí definimos unas bolas que van a ir creciendo y esas intersecciones en las bolas me van a dar una serie de, vamos a empezar a dibujar el grafo. Vamos a reconstruir a partir de los datos. Entonces, por ejemplo, existen diferentes métodos para tomar una decisión, porque, por ejemplo, yo a partir de la persistencia, de la homología persistente, yo puedo estudiar la geometría de los datos a nivel de una relación multiescala. Específicamente puedo computar la evolución de la homología y de los nervios de un cobertor con un radio de una bola definido. Entonces, yo empiezo a crear, ese radio de la bola va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y yo voy a empezar a formar. ¿Qué formo? ¿Cómo traduzco esto a algo que pueda ser interpretado? Pues aquí es donde entran los diagramas de las persistencias de la homología persistente, que son los llamados barcode diagram, los diagramas de barcode. Y no es más que si yo tengo una distancia definida, una primera distancia definida, donde se empiezan a tocar ya las dos bolas de dos puntos diferentes, y aquí empiezo a tener un ciclo. Esos ciclos van a ser interrumpidos cuando ya más de una de las bolas empiezan a tocarse. Entonces ya voy teniendo dos eventos diferentes. Y aquí es donde se va traduciendo en un diagrama de barcode, que son estas líneas que se van formando acá, donde tengo, por ejemplo, una distancia 2.5, una distancia 3. Esa distancia tiene una técnica de selección. No puedo arbitrariamente yo podría formar diferentes grafos, pero que es realmente lo que yo quiero, que es realmente lo que no viole ciertos principios. Entonces, las conexiones van traduciendo estas líneas, que son los barcodes, y van a formar mi diagrama de barcos, que posteriormente voy a traducir en un diagrama de persistencia y homología. Entonces, existen diferentes tipos de filtros. Y aquí empezamos ya un proceso de filtración de los puntos, de la reconstrucción. Y uno de estos son los vectores RIP, que no es más que la tarea es evaluar la homología y en los valores de un épsilon creciente. Por ejemplo, entonces también existe la filtración de SEX, que básicamente lo que hace es rellenar cuando tiene tres intersecciones y empieza a formar ya conjuntos, unos grafos ya definidos a partir de ciertos parámetros. Pero esto a nivel computacional es costoso, ya existen paquetes que lo realizan. Entonces, digamos que dentro del fondo, empecé a un nivel de un grafo con pocos datos, digamos que la tarea de calcularlos puede ser una tarea simple porque algebraicamente puede hacerse, pero cuando ya tenemos una nube de datos, hablamos de datos de una serie temporal que me va a marcar una tendencia de más de, no sé, dar un número sería equivocado, pero si yo tengo una serie temporal que depende de 15 variables, podemos empezar a formar un arreglo que se puede fácilmente considerar en Big Data, porque el cálculo va a ser concatenado a nivel de proceso, y pues ya necesitamos al computador que nos ayude a calcular estas cosas. Y existen paquetes que nos permiten hacer estos cálculos.
Entonces, para cerrar esta parte introductoria de lo que es TDA, pues vamos a ver por qué es importante estudiar estructuras complejas. Estudiar estructuras complejas nos permite hacer detecciones de estructuras no lineales. Como bien sabemos, los fenómenos naturales no son lineales, en su mayoría. Es más, no hay fenómenos naturales que tengan un comportamiento lineal. Y pues ya entender las estructuras no lineales nos van a permitir entrar más a fondo en la naturaleza del fenómeno. Para el manejo de datos ruidosos, a veces tenemos datos que vienen con mucho ruido, lo que comúnmente en física se conoce como alteraciones de la señal por frecuencias no deseadas. Tenemos para detección de invariantes topológicas, análisis multiescala, para estudiar estructuras globales y locales. Es aplicable a disciplinas transversales. Podemos estudiar ahorita, por ejemplo, se está estudiando a nivel de finanzas, a nivel de biología, a nivel de química, a nivel de medicina, a nivel de matemáticas mismas, sistemas caóticos. Tienen una aplicabilidad transversal. Y realmente para estudiar los sistemas, entender los sistemas a largo tiempo. ¿Ya? Entonces aquí es donde estudiamos los sistemas dinámicos. Y es por eso donde pasamos ya a la parte de la interacción de un sistema dinámico y el análisis de datos topológicos. Cómo se relacionan entre ellos. La relación entonces entre un sistema dinámico y el análisis de datos topológicos subyace en el interés compartido que tienen. Ambos pretenden estudiar la estructura y el comportamiento del sistema. En el contexto de los sistemas dinámicos, el análisis de datos topológicos es aplicado al estudio de las características del espacio de estados en las trayectorias de fase, del espacio de fase, perdón. Y en cuanto a la dinámica, en los sistemas dinámicos envuelve la evolución del sistema alrededor del tiempo. Entonces, ¿qué hace el análisis en este caso? Lo que estamos estudiando es la evolución temporal, que es lo que estudia el sistema dinámico, y a partir del el análisis topológico también pretende estudiar esas características que están envueltas en el tiempo cuando se va teniendo esa evolución temporal del sistema. Investigaciones previas. Tenemos aquí una investigación, un artículo aplicado a sistemas caóticos, donde la idea se concentra en el desempeño de hacen una simulación discreta, estudian un sistema dinámico y a partir de persistencia y homología estudian la parte caótica del sistema, van estudiando el comportamiento caótico del sistema. Otro ejemplo de aplicación de sistemas, tenemos aquí el artículo, es un artículo reciente, publicado en junio del 2023, donde estudian un sistema dinámico, que en este caso el de Role System, un sistema caótico. A partir utilizan este sistema para entender la dinámica del sistema de una forma más, digamos que para poder captar naturalezas que no logran capturar, digamos que lo que es la naturaleza del sistema caótico. En este caso, por ejemplo, hacen un diagrama de presidencia y homología y luego hacen una reconstrucción y pueden ver, por ejemplo, estos patrones que se ven aquí en el diagrama de persistencia, esta línea verde y esta línea negra, cómo se van comportando aquí en la trayectoria del espacio de fase, aquí en esta reconstrucción de la trayectoria del sistema. Un artículo bastante interesante, muestra diferentes parámetros. Aquí ahorita les comparto para que si quieren leer. Y bueno, cuando entramos propiamente en una serie temporal, en este mismo artículo estudian series temporal, lo que hacemos es hacer una reconstrucción del espacio, de fase. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la trayectoria en una serie temporal del coseno. Tenemos aquí cómo se va traduciendo en un diagrama de 2-dimensional y a partir de esa nube de puntos formadas por mi serie temporal, yo puedo aplicar los algoritmos de persistencia y homología y estudiar la naturaleza de la serie temporal. Entonces, aquí ellos en este artículo, por ejemplo, toman un electrocardiograma para una persona con una enfermedad de miocardio y para una persona saludable. Entonces, se espera que las alteraciones sean evidentes, pero digamos que puede traducirse estos pequeños picos que se ven en una persona en alteraciones por ruido. Entonces, para extraer
la información relevante, lo que se hace, por ejemplo, es aplicar diagrama de persistencia de homología y a partir de los parámetros topológicos se hace una transformada de Fourier de la serie y podemos ver la diferencia entre los picos. Cuando una persona saludable tiene unos picos más alterados, más pronunciados, perdón, y una persona con un infarto de miocardio donde su ritmo cardíaco baja, ya vemos que el ritmo cardíaco va disminuyendo por efecto del infarto de miocardio que tuvo. Entonces, estas son aplicaciones de lo que yo llamé aquí en la presentación series temporales generadas por un sistema dinámico, que es una aplicación, por ejemplo, del caso de estudio que estoy ahora, que es estudiar la serie temporal, una serie no lineal, el análisis no lineal de la serie de la marcha. El gate analysis, en este caso estamos hablando de una persona que a partir de unos sensores que se conectan a los pies, vamos a extraer una serie temporal a partir de un sensor. Entonces, de un sensor extraemos la serie temporal y hacemos una reconstrucción del espacio de fase, hacemos un diagrama de persistencia y homología y empezamos a extraer los descriptores topológicos. En esencia, la idea es, a partir de las herramientas de la topología algebraica, emplearlo para estudiar, la complejidad y alta la complejidad de alta dimensionalidad en este caso del dominio de la biomedicina. La serie temporal se ha estudiado, el análisis de la marcha se ha hecho a nivel clásico, se han aplicado algoritmos clásicos de estadística, se ha hecho normalizaciones, se ha estudiado profundamente, pero siempre hace falta, digamos, que se comporten de una manera adecuada los algoritmos. Siempre se tienen métricas, digamos que cuestionables, muy propias de lo que son los patrones que se pueden encontrar. Y es aquí donde la topología, el análisis de datos topológicos juega un papel importante porque ya nos va a permitir realmente entender cuáles son las variables que afectan la marcha. Ya, por ejemplo, vamos a estudiar propiamente pacientes con diferentes enfermedades degenerativas, Parkinson, Alzheimer, tenemos dos tipos de Parkinson, Parkinson vascular, Parkinson que no es vascular. Tenemos pacientes con Alzheimer, tenemos pacientes con hidrocefalia, tenemos pacientes con una enfermedad rara que se llama Fabry, que es una enfermedad que va deteriorando unas ciertas capacidades nerviosas. Entonces, tenemos un grupo de pacientes. La idea es hacer propuestas para clasificación y además estudiar a nivel de prevención y a nivel de recomendaciones a nivel de diagnóstico y a nivel de control, ¿cómo es la palabra? Cuando se le da la medicina al paciente, bueno, a nivel de control, para que el médico pues normalmente utilizan tratamientos experimentales, entonces para que el médico pues, empiece a dar las dosis adecuadas dependiendo los estudios previos que presentamos y a través de diagnóstico como, bueno, en tanto tiempo puedes tener una decadencia o puedes tener una mejora a partir del análisis que se realiza acá. Entonces aquí es un poco del picture, de la imagen de lo que trata este trabajo que estamos adelantando. Entonces, aplicamos unos estudios preliminares, en este caso la longitud de la zancada. Tenemos un grupo control, miren que viene la diferencia notable entre la serie que nos presenta el grupo control y la serie con enfermedad de Parkinson, un paciente con Parkinson y un paciente con control, un grupo de personas sanas. Vemos la diferencia del deterioro de la marcha. Cuando la longitud de la zancada de una persona sana es mucho mayor que la longitud de la zancada de una persona con Parkinson. Hicimos una reconstrucción de fases en 3 dimensiones, podemos ver que el grupo control es más homogéneo, a diferencia del grupo de pacientes con Parkinson. Aplicamos el diagrama de persistencia y homología y podemos ver las diferentes alteraciones. A cuanto un grupo control se concentra mucho más aquí en el pico, mucho más arriba, acá es un caso inverso, donde el punto de aquí se concentra mucho más abajo, o sea que el ciclo se hace más acá abajo.
que están asociados más que todo a la longitud de la zancada. Y, por ejemplo, en un grupo control encontramos dos parámetros, estos dos descriptores topológicos, H0 y H1, y aquí en los grupos ya con la enfermedad nos aparece un tercer descriptor topológico. Todavía no hemos entrado en detalle, pero la idea es entrar ya en la formalidad. Hicimos unas Betty Curves. Las Betty Curves van a estar asociadas a esos descriptores topológicos para empezar a ver la decadencia de la marcha. Y los pasos a seguir en este sentido es hacer la traducción de los diagramas de Markov en diagramas ya que podamos medir, aplicar las diferentes métricas para medir las distancias y poder traducir estos punticos que se van formando acá en el diagrama de persistencia y homología. Y bueno, la idea es seguir aplicando esto parte de topología, de análisis de datos topológicos en estos pacientes control y Parkinson. Entonces creo que estoy en los tiempos. Yo creo que ya con esto termino y pues vamos a pasar a la parte de preguntas y cuestiones y preguntas y respuestas. Muy buenas gracias, Jonathan. Si alguien tiene alguna pregunta, rapidita. No, por acá veo aplausos. Aplausos, 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 aplausos. No hay ninguna pregunta. Sí, ¿aló? Sí. Bueno, profesora Fin, sí. Hola, Jonathan, ¿cómo le va? Hola, bien, gracias. Mira, yo lo miro desde el punto de vista de sistemas dinámicos, pues me parece interesante el tema porque a veces lo que uno tiene son las series temporales, es decir, el registro de los datos, más no el modelo que produce esos registros de datos, ¿cierto? Exacto. Entonces el modelo pues obviamente pues, implica, además del espacio, como tú dices, la descripción del espacio, el ambiente, el espacio de estado, es las leyes que evolucionan o que llevan a producir esa serie de datos, ¿cierto? Sí. Digamos, ¿qué tan difícil es? Porque, como tú hablabas, la mayoría de los sistemas que uno trabaja o que yo he visto en la vida real son sistemas que tienen ruido, ¿no? Que tienen cuestiones random, o sea, aleatorias, que pueden cambiar el rumbo por pequeñas perturbaciones, es muy sensible a condiciones iniciales. Entonces, o sea, qué tan exitoso es intentar reconstruir el sistema dinámico a partir de esa serie de datos, ¿cierto? Donde obviamente el sistema dinámico va a tener parámetros, va a tener espacio de estado, va a tener eh, leyes de evolución, etcétera, ¿no? ¿Se Sí. puede usar esa teoría para llegar a ese objetivo Sí, en claro. una aproximación? Sí. Voy a responderte, a responderle de la siguiente manera. Cuando nosotros estudiamos un ejemplo de regresión clásica, ¿cierto? Nosotros hacemos un modelo de regresión. Y lo que comúnmente se hace es estudiar la métrica de ajuste por mínimos cuadrados, ¿cierto? Que es el R cuadrado. No sé si conoces esa parte de regresión. Pero ¿qué pasa? En el trasfondo del análisis de un modelo de regresión, la validez del modelo hasta dónde llega. La validez del modelo llega hasta cuando empiezo a aplicar el análisis diagnóstico de mi modelo de regresión. Es decir, cuando empiezo a aplicar si los errores, si los residuos que me genera mi modelo de regresión, en este caso hablemos de los residuos como eso de ruido de fondo que yo no estoy estudiando, son significativos o no son significativos. Estos son los modelos clásicos, a nivel de modelos clásicos. ¿Qué pasa con el análisis de datos topológicos? Voy a hacer una similitud. Empezando a estudiar el mismo modelo, ya aquí estamos estudiando la geometría de los datos. En el otro estudiamos el comportamiento, lo estudiamos a nivel funcional, ¿cierto? Nosotros hacemos una función que me describe mis datos a nivel de los modelos de regresión. A nivel de análisis topológico, yo estoy tomando la parte geométrica, traduciéndola a partir de estos algoritmos, a partir de la persistencia, que no es más que coger el grafo y traducirlo. Entonces yo estoy realmente estudiando la esencia de mis datos. Entonces, aquí, por ejemplo, este punto, aquí en mi presentación, este mismo ejercicio de estudiar el control y pacientes con la enfermedad de Parkinson
Este puntico, este descriptor topológico violeta, no se ve en un algoritmo clásico. En el algoritmo clásico, eso se publicó el mismo, con la misma base de datos, se hizo una publicación en 2020 y pues ese parámetro me muestra una métrica que debería estar entre un 90 y 100% para ser válida, me muestra una métrica del 60% y pues es publicado porque es lo que se tiene. Pero a nivel de estadística formal, pues no debería ser una métrica para hacer predicciones, para ser utilizada para hacer predicciones. Y es aquí donde este tipo de formalismo ya me va a permitir a mí estudiar, digamos que la esencia del problema. Hace una semana estuve leyendo un artículo de modelos financieros y uno de los grandes problemas del siglo, bueno, de los últimos tiempos ha sido la predicción de los valores, de los valores, no, de la bolsa de valores, que la bolsa de valores son seres temporales inestables. No sé si sabes del tema. Entonces son seres temporales que no marcan un patrón definido, no tienen un patrón definido y pues no se puede predecir que el dólar en 2025 va a estar por debajo de la media. Entonces, ¿qué pasa? Ya encontraron a partir de la extracción de datos de estructuras topológicas de la serie temporal de ciertos parámetros de la bolsa, encontraron hacer predicciones. Obvio, ahí lo que hicieron fue, escogieron las últimas del 2000, desde antes del COVID, los últimos 10, 15 años, no recuerdo la serie temporal de cuánto tiempo fue, hicieron una predicción y encontraron que 6 meses después de lo que fue el COVID, había un declive financiero. Es decir, ya encontraron una metodología para reconstruir y encontrar y entender, hacer predicciones a partir del sistema dinámico, pero eso fue posible a través de estos algoritmos de análisis de datos topológicos, porque antes no había un algoritmo matemático, una forma matemática para poder hacer este tipo de predicciones en estos sistemas, que son sistemas no lineales, son sistemas caóticos, son sistemas que no son estables. Entonces, podría decirse, los artículos, si empezamos a buscar bibliografía, el impacto que ha tenido en problemas de este género, estamos hablando del artículo más antiguo del 2020, o sea, es una área que apenas se está empezando a estudiar. Por ejemplo, ya grandes empresas empezaron a apostar en ella, como Google, Facebook, IBM, que ya tienen una cantidad de datos abrumantes que realmente los algoritmos clásicos ya no me dan información. Entonces ya empezaron a apostarle mucho a esto del análisis topológico para poder hacer predicciones. Entonces no sé si me salió un poco de la pregunta, pero espero haya resolvido la pregunta. Ok, gracias. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, Vale. por tu excelente ponencia. Gracias por la invitación.